Ustedes han sido testigos de los varios libros que me han volado la cabeza y por eso hoy quiero hacer un recuento de esos títulos. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Este video tiene un motivo en particular y ustedes deben de saber que ese motivo tiene como título Clausilucas porque hace semana y media que lo terminé y no puedo comenzar otra lectura. No es un bloqueo lector, más bien estoy procesando lo que leí, dando tiempo para que mi mente lo digiera, lo reflexione. Desde el 2016 que comencé con el canal, han llegado a mi vida varias lecturas con las que he intenciado de tal manera que ustedes, afortunadamente, me han dicho, leí ese libro por tu recomendación, porque no dejabas de mencionarlo, cosa que me hace extremadamente feliz. También sé que muchas de esas recomendaciones o de esos libros que a mí me han gustado, a ustedes no, cosa que está perfecto, es completamente válido. Cuando yo intenseo con un libro, mi único objetivo es que ustedes disfruten de esa lectura tanto como yo. Y algo que fui descubriendo mientras sacaba todos estos títulos es cómo han cambiado mis gustos lectores. Lo que antes recomendaba con mucha pasión, hoy ya ni siquiera lo leo. Olvídense de que lo recomiende o no. Ni siquiera está entre mis próximas lecturas ni mis lecturas actuales. Y me dio mucha risa porque eso significa pues que ha habido un avance. Le he dado un giro a mis gustos literarios. Hoy valoro otras cosas, eso ustedes ya lo saben. Hoy disfruto temas que antes no disfrutaba y me acerco a lecturas que me provocan cosas distintas a las de hace unos años. Muchos de los títulos que les voy a mencionar el día de hoy, ustedes ya los conocían. Y de hecho, me los dejaron en una cajita que les puse en Instagram pidiéndoles que me dijeran cuáles eran esos libros con los que yo me había obsesionado, intensiado. Y después de leerlos, me di a la tarea de meterme a mi Goodreads. ¿Y qué creen? Estaban en lo cierto. Voy a irme por año desde el 2016, que fue el año en el que abrí el canal, que comencé a llevar un registro en Goodreads, porque eso antes era inexistente para mí. Y comencemos con el 2016. Ese año, por lo que estoy viendo, porque hice mis anotaciones, el libro que más me obsesionó fue Persona Normal de Benito Taibo. Fue una lectura que me conmovió muchísimo. Era la primera vez que yo leía al autor y yo creo que me gustó porque me recordaba a muchas cosas personales, o sea, como la relación con mi abuelo, ¿no? La forma que tenían los personajes de Sebastián y Paco de relacionarse, pero además me parecía una lectura para cualquier edad. Yo creo que esa nobleza en la historia fue la que me permitió engancharme tanto y hasta la fecha deben ustedes saber que es un libro que sigo recomendando. O sea, no porque lo haya leído hace muchos años, quiere decir que ya lo olvidé. Por el contrario, cada que me preguntan por una lectura para adolescentes que sea sencilla, siempre recomiendo Persona Normal. Es un libro al que le tengo un cariño entrañable, sobre todo porque me ha permitido conocer al autor, a Benito Taibo, convivir con él en muchas ferias, platicar sobre lo que su libro significa y ¿saben qué es lo más importante? También he sido testigo de lo que ese libro provoca en lectores jóvenes. O sea, salones a reventar para escuchar al autor hablar sobre las anécdotas. Si no lo han leído, yo no sé qué están esperando, pero ese fue uno de los primeros libros con los que me obsesioné. 2017, y aquí tenemos varios títulos. El primero, siempre he dicho que es mi favorito del autor y me estoy refiriendo a 22-11-63 de Stephen King. Sí me obsesioné, vi la serie, no dejo de recomendarlo porque no es ese libro de terror de Stephen King que a mí no me deja vivir. Por el contrario, es ciencia ficción, algo que es imposible que suceda, pero él me convenció de que podía ser posible, ¿saben? Entonces, ese libro me encantó, fue lo primero. Creo que, bueno, no recuerdo si leí primero Mr. Mercedes o 22-11-63, pero sí fue definitivamente un libro que me permitió acercarme a Stephen King porque más adelante ese año leí It o Eso. Y Eso era un libro al que yo le tenía terror y que acabó volviéndome loca. Y en su momento, cuando hice la reseña
también fue una de las reseñas a las que le puse todas las ganas porque quería yo que ustedes entendieran lo que me había provocado. También recomiendo muchísimo ese libro y esa historia, la construcción de personajes, cómo desarrolla Stephen King la historia, me parece de otro nivel. El pantano de las mariposas, de Federico Axat, hasta la fecha me recuerdan que lo mencioné no sé cuántas veces. Y siempre les digo, tiene uno de los mejores finales que he leído. Siempre. O sea, es como la referencia inmediata. Cuando pienso en un muy buen final, también me obsesioné, también lo recomendé, también me dio la oportunidad de conocer al autor. O sea, ¿ven? La intensidad siempre trae cosas buenas. Intenseen, se los digo honestamente. Y por otro lado, El murmullo de las abejas de Sofía Segovia. Y ojo, quiero a Sofía Segovia entrañablemente y ese libro cuando lo leí dije, ¿qué es esto? Afortunadamente hoy considero a Sofía una de mis amigas autoras dentro del medio literario. Ella sabe lo que El murmullo significó en su momento. De hecho, estuvo entre mis mejores lecturas de ese año. Creo que fue el 2017, porque deben de saber que no lo tengo registrado en Goodreads. Pero me lo mencionaron tanto en Instagram que dije, claro, y según yo es del 2017. Pero es un señor librazo. Está por cumplir, creo que 10 años, no sé si este o el próximo año de su publicación, y merece toda la pena del mundo. Es una gran, gran novela que además ha sido multitraducida y eso le ha permitido llegar a otros lectores en otros países, que se conozca México. Así que sí, ese también fue otro libro con el que intencié. 2018, y aquí entran esos libros que hoy ya no leo. El primero de ellos es la biología Silvia de Elizabeth Benavent. Ya sé que estaba yo enferma con Elizabeth Benavent. Ya sé que creo que es desde el 2020 o 21. No he vuelto a leer nada de la autora y no porque no valore su trabajo, simplemente ya no disfruto de esas historias. Estoy leyendo cosas totalmente distintas. Y me da mucha risa porque hay gente que me dice, ¿cuándo vas a leer el siguiente de Benavent? Y yo les contesto, pues por lo pronto no. Y hay muchas otras personas que me dicen, afortunadamente saliste de esa racha. Pues en ese momento los disfrutaba. Y la biología, Silvia, solo de acordarme, me vuelvo a reír. Siempre les platico la anécdota de estar encerrada en el baño, llore y llore y llore, porque necesitaba un espacio para descargar todo lo que me estaba provocando. Hace mucho que no lloro por una historia de amor. Por otro lado, y aquí sí, mención especial para Forastera, o sea, el primer libro de Outlander, me tuvo loca mucho tiempo. Me tiene loca hasta la fecha. Me tiene loca Jamie, la historia. De vez en cuando regreso a la serie porque me encanta ese primer libro. Lo amo con pasión y locura. Es, ustedes lo saben, fantasía. No suelo leer fantasía y también dije, de aquí soy. Patria, de Fernando Aramburu. Este no me acuerdo si es del 2018 o 19, pero bueno, lo incluí aquí porque creo que tampoco lo tengo anotado en Goodreads. Patria de Aramburu me sigue pareciendo hasta la fecha uno de los mejores libros del autor, por cómo lo construye, por lo que narra. Mucho tiempo después vi la serie y también me obsesioné, aunque no con la misma intensidad que con el libro. Para mí fue como esa propuesta literaria que decía yo, bravo, qué bien construido está, qué bien recrea la situación, el momento, la angustia, los personajes. Claro que me obsesioné. En 2019 arrancamos con Yo, Julia, de Santiago Posteguillo. Sí, ahí conocí a Santiago Posteguillo. Desde entonces me he vuelto muy fan. Pero Yo, Julia, fue una de esas ficciones históricas que dije, wow, que él lograra que yo me obsesionara con Grecia, con la antigua Grecia. Fue de, este señor algo hizo. Sí hablé mucho de Yo, Julia. Hablé también mucho tiempo después de Julia retó a los dioses. Pero sí es de esos libros que recuerdo con cariño, porque además Julia es un gran personaje. Tiene una historia que se va oscureciendo cada vez más. Y algo que me encanta de ese libro, como siempre lo he dicho con los libros de Posteguillo, es cómo logra recrear o construir las batallas.
cosa que en otros libros me pueden parecer aburridas, pero con él siempre son garantía. El segundo libro de Outlander, Atrapada en el Tiempo. En este momento yo solo estaba pensando, y hasta la fecha lo pienso, en ir a Escocia a conocer a Jamie Fraser, y por eso estaba yo tan obsesionada con la serie. El otro día les contaba que tengo incluso una calcomanía de Jamie Fraser ahí pegada que me regalaron. Ese es el colmo, pero sí. A partir de que Jamie Fraser apareció en mi panorama literario, se convirtió en mi crush, desplazando a todos los demás. Otro libro, hoy en el 2019 estoy viendo que hubo varios. Otro libro fue Fruta Verde de Enrique Serna. Sé que me obsesioné porque mucha gente me lo ha dicho. O sea, me decía, vale, no dejabas de hablar de Fruta Verde. Es que Fruta Verde me encantó. Era el primer libro que leía yo de este autor mexicano que además me regalaron. Me lo regaló, si mal no recuerdo, Lester. Me dijo, tienes que leer esto. Y cuando lo leí dije, ¿cómo? Porque yo no estaba enterada de que este autor está por ahí escribiendo estas cosas. La historia me fascina. Hasta la fecha es un libro con el que creo que me vinculan, porque lo recomendé, hice video, y lo que les decía, esa intensidad me dio la satisfacción de conocer a Enrique Serna en la FIL de hace 2 años, creo que sí. Y fue un momento muy significativo para mí, porque él me dijo, gracias por hablar de mi libro de tal manera. Entonces dije, ven, otra palomita más a la intensidad. Y el último libro de este año que recomendé mucho fue Lo mucho que te amé, de Eduardo Sacheri. Para varias personas, El secreto de sus ojos, creo que es así, es que luego me confundo con el de sus ojos o de tus ojos, es mejor que Lo mucho que te amé. Yo a Ofelia la gocé como nada. La voz de Ofelia, sus reflexiones, la historia de amor tan compleja que estaba viviendo, yo decía, de aquí no me muevo hasta que no lo termine. Recuerdo muy bien que lo escuché y además esa narradora argentina me hizo la lectura mucho más amena, mucho más entrañable. Entonces sí, también fue otro libro que me gustó y que hasta la fecha, cuando me preguntan por el autor, mi mente siempre se va directo a Lo mucho que te amé. 2020. Y aquí, sí o sí, Salvar el Fuego, de Guillermo Arriaga. ¿Yo qué les digo, muchachos? Organicé clubes de lectura. Miren, tiene mucho que ver que nos haya agarrado esta lectura en pandemia, porque nos volvió locos a todos. Yo siempre he dicho que es uno de los libros más importantes de mi vida, porque fue un parteaguas también, no solo en mi proceso lector, sino también en mi vida como moderadora de clubes de lectura, porque me permitió conectar con gente que ustedes no se imaginan. O sea, recuerdo que la plática de ese libro duró 4 horas con el autor y éramos 250 personas. O sea, ¿en qué momento? Me encanta porque la gente con ese libro me dijo, te volviste loca con esta recomendación. Otra gente logró contagiarse. Yo siempre les decía que era como estar evangelizando, o sea, era de por favor léanlo, que necesitaba a más personas con las que comentar. Ese libro me encanta. Salvar el Fuego, yo creo que es con el que muchas personas también me ubican, porque no habían llegado al canal con Fruta Verde. Muchos llegaron con precisamente este libro y pues sí me obsesioné. Y aquí va la contraparte. También ese año, antes de leer Salvar el Fuego, yo había llorado hasta deshidratarme con Un cuento perfecto de Elizabeth Benavente. Hasta deshidratarme. O sea, ese final me rompió en pedacitos. Me hizo pomada, o sea, me dejó pisoteada. No fue el último libro que leí de la autora. Después leí otro que no me gustó y ahí fue cuando dije, ok, se acabó esto. Ya no continúo leyendo más de ese tema del chick lit y vino como que todo este cambio también a nivel personal. Entonces dije, ok, vamos a leer cosas que te confronten. Y ahí sí fue cuando comencé a leer cosas que en mi vida había pensado. Decidí salir de mi zona de confort, como siempre les digo, y ahí fue cuando ustedes me dijeron, vale, o sea, ¿por qué demonios estás leyendo esto? Porque mis lecturas se volvieron un poco más oscuras. No saben cómo las disfruto hoy en día.
Y vean, por ejemplo, el cambio de títulos a partir del 2021. El monstruo pentápodo de Liliana Bloom. A ver, me da risa porque sé lo fuerte del tema. Y cuando yo recomendaba este libro y les decía la idea central, todo el mundo me decía, ¿pero cómo estás leyendo eso? ¿Te volviste loca? Empecé a acercarme a realidades distintas, dolorosas, pero distintas. Y ese título en particular me dio una sacudida que dije, siempre cuando hago referencia a este título les digo que me provocó reacciones físicas. Era un asco, unas ganas de vomitar, la piel chinita, repulsión, pero fue un libro que recomendé muchísimo. También Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet. Este libro habla sobre el suicidio de su hijo. Lo lloré a mares. Me pareció una lectura tan dolorosa como bella. O sea, es un homenaje maravilloso que hace Piedad Bonet a la vida de su hijo, a Daniel. Y sí, ese libro me obsesionó y mucho tiempo después logré conseguirlo en físico, pero sí sé que es de esas lecturas que no toda la gente hace porque evita, ¿no? Como estas emociones pues tan abrumadoras de repente. Otro libro, durante el 2021, Como polvo en el viento, de Leonardo Padura, fue la primera vez que yo me acerqué al autor y a ese libro también creo que le aventé las 5 estrellas. Lo recomendé porque me encantó cómo construyó la historia de estos amigos en Cuba, cómo todos salen, el exilio, recrear la vida de cada uno de ellos, de los que están fuera y de quien se queda en Cuba a pesar de las carencias. Mucha gente me dijo que ese libro no le había gustado, que le había parecido muy lento y yo lo defendí a capa y espada. O sea, dije, no me importa lo que opinen los demás, para mí es un gran libro y sí fue otro con el que me obsesioné, pero aquí van 2 muy importantes. Cadáver exquisito, de Agustina Basterrica. Yo no soy de distopías. Y el otro día me preguntaban por qué me gustaba ese libro y me aventé una explicación que yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo justifico esta locura del libro? Pero es eso, es una locura del libro que nos plantea una posibilidad. Cuando yo decía, no me gustan las distopías, ahí estaba yo gozando a Agustina Basterrica, gozando Cadáver exquisito. Es una historia bien compleja. De hecho, una amiga me dijo hace poco, odié el libro, si pudiera lo borraba de mi sistema. Y yo, ¿cómo? Pero sí es un libro maravilloso. Entiendo el por qué no gusta o por qué no pueda gustar, porque en general creo que es uno de los libros que se han escrito en los últimos años más reconocidos y más alabados en la literatura latinoamericana. Me volví loca, no lo voy a negar, así como tampoco voy a negar que recomendé El instinto, de Ashley O'Drain, hasta que me dijeron ya cállate. Y hoy por hoy siempre regreso a ese libro cuando me dicen un libro adictivo que no puedo soltar, El instinto, ya está, porque ese es un libro mucho más sencillo, es un thriller muy bien contado, muy bien logrado, con muy buenos personajes, pero yo me acuerdo que cuando terminé de leer eso, yo decía, ¿a quién le comento ese final? O sea, me causaba muchísima ansiedad y muchísima angustia no tener con quién comentarlo, porque lo importante de ese libro es no hablar del libro, no hablar ni hacer el spoiler con el que termina. Pero sí, me encantó. 2022. Y aquí la lista ya se vuelve cada vez más complicada porque seleccionar y quitar alguno era así de... Me obsesioné con varios. El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que yo siempre voy a decir que ese libro en unos años va a ser un clásico. Si me quieren hacer caso bien, si no me quieren hacer caso también. Estoy convencida de que es un libro que le hace una declaración de amor a todos los lectores. Entonces, como lo dije en su video en ese momento, me parece que sí o sí tiene que estar en todas las bibliotecas. Es un libro precioso. Y sí, lo regalé mucho a familia, a amigos, porque yo quería que todo el mundo
tuviera en sus manos un ejemplar del Infinito en un junco, como también quise que tuvieran un ejemplar de Hamnet. Hamnet es de lo más bonito que he leído en los últimos años, es de Maggie O'Farrell. A partir de ahí me surgió una obsesión con la autora. Yo quería leer todo lo de Maggie O'Farrell, o sea, yo decía, mientras más mejor, porque en ese libro la manera de narrar, está como bordada. Me fascina esa historia, me fascina cómo la ambienta y lo que cuenta. Me pareció un libro entrañable de principio a fin. También leí El Padrino de Mario Puzo y sí me obsesioné. Tan me obsesioné que por ahí tengo colgado un marco que dice El Padrino sono io. Imagínense, yo tengo calcetas del Padrino, playeras del Padrino, compré un libro de edición especial de la película del Padrino, vi todas las películas del Padrino, vi una serie basada en la vida de Coppola. Me obsesioné y honestamente me había tardado porque pues no es un libro nuevo y yo no sé qué estaba esperando para leerlo. Y otro libro con el que me obsesioné en el 2022 fue La historia de O. Si hoy me preguntan ¿qué libro recomiendo de literatura erótica? La historia de O. ¿Por qué no hablo tanto de ese libro? Porque no me entienden. Porque van a decir, esta ya está muy loca. Es un pedazo de historia para todos los que quieran leer literatura erótica, pero buena literatura erótica. La historia de O. Compartí esa emoción con mi club de lectura, pero la realidad es que esos libros, al tener una temática tan fuerte, pues la gente como que los rechaza, ¿no? Así como a mi Marqués de Sade, que no estoy mencionando al Marqués de Sade por aquí. Espérenme, creo que no, pero es que todo lo de Sade me ha obsesionado. Pero en particular, la historia de O me pareció un muy buen libro y sí se lo recomendé varias veces. Siempre que me preguntaban por algún título del género, yo les decía que ese. 2023, ya estamos por terminar. El lector de Bernhard Schlink. Ese libro me fascinó. Me doy cuenta porque siempre tengo esos títulos como muy frescos en mi mente cuando me piden alguna recomendación. Para mí fue una lectura maravillosa. O sea, tampoco es un libro nuevo, de hecho tiene película. La película no la quise ver. Me gustó tanto el libro que dije, ok, la película queda descartada. Y miren que es con Kate Winslet, pero dije, no. La emoción que me dejó el libro, no quiero que se vea empañada por la película, que sé que también es muy buena porque Kate Winslet gana el Oscar con esa película, pero de todas maneras, mejor me quedo así. Otro libro, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibuliak, está entre mis mejores lecturas del año. Señor librazo. Híjole, es que desde el narrador, cómo va cambiando a lo largo de la historia, la dureza con la que inicia y el proceso que vamos descubriendo a lo largo de cada página. Es una novela incluso poética y ese libro para mí fue también motivo de obsesión. Igual que La carretera de Cormac McCarthy, porque yo nunca había leído al autor y La carretera me pareció una historia de amor preciosa, pero una historia de amor entre padre e hijo en un mundo distópico. Y un mundo que no me parece tan descabellado que se viva algún día, ¿saben? Por cómo van las cosas. Me encantó esa lectura, la disfruté inmensamente. Después vi la película y también la disfruté, pero no al nivel de libro, que me dejó como el corazoncito así como todo apachurrado. Otro libro también fue Instrumental de James Rhodes. Ese libro para temas de salud mental me parece que es el indicado. Es un libro durísimo porque es autobiográfico, pero la manera tan cruda en cómo cuenta las cosas, sin filtro, cómo él vive todos estos procesos mientras está internado en diferentes psiquiátricos, todas esas veces que atentó o pensó atentar contra su propia vida. No. O sea,
Ese libro también lo escuché con la playlist, me puse a ver entrevistas, lo recomendé 500 veces. O sea, me doy cuenta cuando empiezo a intensear, cuando se me sale de control. Y me dicen, ya estuvo. Nunca me han dicho ya estuvo, no me puedo quejar. La verdad es que aguantan bastante bien mi intensidad. Pero bueno, ese fue otro libro. Y ya para terminar, 2024, Maniac, de Benjamín Labatut. ¿Cómo no voy a intensiar con Maniac? ¿Ya lo leyeron? Si no lo han leído, miren, les queda mes y cachito para terminar el año como se debe. O sea, yo creo que sería una muy buena opción para que cerraran el 2024. Si leen Los chicos de la Níquel también, descubrirán otro título que me obsesionó durante este año. Y además, basado en un caso real. O sea, no hay pierde con esa lectura. Middlesex, de Jeffrey Eugenides. Esa es una lectura un poco más complicada, porque además es muy extensa, tiene aproximadamente 700 páginas. Señor librazo. Les hice la reseña, vayan a verla al canal, porque quiero cerrar con un aplauso merecidísimo a Klaus y Lucas de Agatha Christoph. Dios santo. Miren, se los dije ya varias veces. De lo mejor que leí en el año, de lo mejor que leí en los últimos años, de lo mejor que he leído en mi vida como lectora. Ese libro, como se los dije al principio, me tiene viviendo un duelo lector. No soy capaz de acercarme a nada por temor a desilusionarme. Para que me entiendan, he preferido ver series estos últimos días antes de acercarme a un libro y decir no me gusta, pero no porque no me gusta en realidad, sino porque no le llega a lo que escribió Agatha Christoph. Me estoy dando mi tiempo. Estoy procesando a esos personajes. Estoy disfrutando esa sensación que me dejó el libro. Creo que es totalmente válido. O sea, estoy en huelga. Yo sé que es muy difícil ahorita acercarme a otra lectura y decir, ok, es igual de buena que Klaus y Lucas. No, porque la realidad es que esos libros llegan a nuestra vida para sorprendernos. También qué aburrido estar leyendo todo el tiempo así, ¿no? O sea, hay momentos en los que uno busca otras opciones porque quiere descansar, porque quiere lecturas más ligeras, porque sí, Klaus y Lucas es un libro que te obliga a estar ahí. O sea, no es como que puedas leer de manera ligera. No, hay que estar, meterse en la historia. Y siempre, pues es válido tener como muchas opciones. Pero ahorita estoy en ese proceso. Ya hice todas las reseñas habidas y por haber. Ya se lo recomendé a todo el mundo y afortunadamente algunos me están haciendo caso. Pero sí, estos son esos libros que han tardado mucho tiempo en salir de mi cabeza. Esos son esos libros que me da mucha emoción compartir con ustedes y que vean lo que provocan en mí. ¿Me siento muy orgullosa de ese proceso y esa evolución lectora? Por supuesto que sí. Yo sé que lo que leo hoy les cuesta más trabajo, es más difícil de asimilar. O sea, hay gente que me dice, vale, ¿y no nos podrás recomendar una ficción histórica ligerita? Hoy estoy en otro punto y me encanta que muchos lectores se suban conmigo a este barco y digan, vamos a explorar. Otros definitivamente se han bajado y han dicho, ok, esto no es para nosotros y está bien, ¿no? O sea, pero no me arrepiento de ese crecimiento, ni esa evolución, ni ese cambio en mis lecturas. Porque además, hoy por hoy, quiero seguir por el mismo camino. Quiero leer cosas que antes no me hubiera atrevido, descubrir a nuevos autores y que diga, guau con esto. Entonces, pues así las cosas, muchachos y muchachas. Así las cosas en este proceso lector desde el 2016 hasta la fecha. Gracias por recordarme cuáles fueron esos libros con los que llegaron al canal, porque muchas de esas reseñas fueron las que ustedes descubrieron y por eso hoy están viendo este video. Gracias. Si se me olvidó algún libro, estaría increíble que me lo mencionaran.
que me dijeran, vale, te faltó tal, porque les juro que sí hice un análisis, así dije, este sí, este no. Sí que he hablado de muchos libros, pero no todos me provocan lo mismo. Hay unos con los que tardo más, tardo más en soltar y en procesar, y otros que me encantan, pero bueno, puedo seguir. Hoy no he podido seguir, gracias a Klaus y Lucas, que espero que ya estén leyendo. Les mando un abrazo con mucho cariño, que tengan un día extraordinario. Si les gusta el video, ya saben lo que tienen que hacer. Porfa, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un siguiente video. Les mando besos, que tengan lindo día. Bye.